Respuesta al profesor Daniel Farías, sección 3. Jesús, uno con nosotros, pero no uno de nosotros. En la primera sección de esta respuesta analizamos, aunque muy brevemente, el concepto transmitido por el profesor Daniel Farías en el video ya mencionado respecto a que la batalla de la fe no es una batalla contra el pecado. Y lo visto al respecto en las Escrituras es que dicho concepto está errado. No cuenta con ningún fundamento en la Biblia, sino que más bien choca con lo que la Biblia enseña al respecto, puesto que es clara ella en que la batalla de la fe y la batalla contra el pecado es una y la misma batalla. En la sección 2 pudimos mirar que en los escritos de Elena G. de White no hay nada distinto al respecto, pues ella es más que clara en que la batalla de la fe es la batalla contra el pecado. De modo tal que el concepto transmitido y defendido por el doctor Farías al respecto carece de fundamento tanto en la Biblia como en los escritos de Elena G. de White. O lo que es lo mismo, dicho concepto no se ajusta a la creencia de los adventistas del séptimo día al respecto. Es el concepto del doctor Daniel Farías y el de la nueva teología en la corporación adventista actual, y se les respeta, como a cualquier otra agrupación que quiera creer lo que les venga bien. El derecho que no tienen ni el doctor Farías ni sus compañeros conceptuales es el decir que lo que están transmitiendo es la doctrina adventista del séptimo día, porque obviamente no lo es. Por supuesto que el doctor Farías cuenta con todo su derecho de reaccionar a esta brevísima respuesta a su concepto, y estaremos atentos también por si esa reacción se da por su parte para, con todo respeto, volver a reaccionar de nuestra parte. En esta tercera sección de nuestra respuesta al doctor Farías, dedicamos algo de tiempo a indagar si hay fundamento alguno en el concepto transmitido por el doctor Farías en su conclusión expresada por él en la siguiente frase, que es la que aparece en la imagen de nuestro video. Dice él en su conclusión así: Cristo no era ni exactamente como Adán antes de la caída, ni como nosotros. Era único. Vino como un ser humano real, un ser humano en todo el sentido de la palabra. Uno con nosotros, pero no uno de nosotros. En todas las cosas, como decía el Concilio de Calcedonia en el año 451, en todas las cosas como nosotros, exceptuando solo el pecado, heredado o cultivado, para ser nuestro Salvador y ejemplo. La sección a analizar de esta declaración conclusión del doctor Farías es la que dice que Cristo fue uno con nosotros, pero no uno de nosotros. Solo esa parte es la que analizaremos brevemente. De lo que se menciona antes de esa frase en cuanto a que Cristo fue único, lo compartimos, pero no en el mismo sentido en el que lo entiende la nueva teología en la corporación adventista actual. Esto porque en la posición que ellos manejan, Cristo fue único porque no tomó nuestra naturaleza humana caída, afectada espiritualmente por 4,000 años de pecado, sino solamente afectada en las debilidades inocentes, tales como el cansancio, el sueño, el hambre y otras, no de índole espiritual, que de paso les coloca en una situación donde no pueden explicar si esto es así. ¿Por qué entonces Jesús fue tentado a la avaricia cuando se le ofrecieron todos los reinos de este mundo? Ellos no pueden explicar a cuál debilidad inocente estaba apelando Satanás en esa tentación. Pero
Ese es tema de otro estudio que a su momento compartiremos con ustedes. Pero por supuesto que Jesús en su naturaleza humana era único. Pero eso es en otro sentido, no en el sentido en el que nos quiere hacer creer la nueva teología en la corporación adventista actual. ¿En qué sentido Cristo era único? Eso es muy simple y clarísimo en la Biblia. 1. Él fue el único ser humano engendrado en el vientre de su madre por el Espíritu Santo. 2. Él fue el único que además de hombre era Dios. Es que no hay otro Emmanuel. 3. Él fue el único ser humano que nunca pecó. Sí, él fue único, pero en esos aspectos. Y precisamente esa es la razón por la que Elena G. de White le dice al pastor Baker que nunca lo presente como alguien totalmente igual a nosotros, parafraseándola. Pero el análisis de esa carta, de paso tan mal empleada por los representantes de la nueva teología de la Corporación Adventista actual, también es tema de otro estudio que luego compartiremos con ustedes. Por ahora, solo nos centraremos en el concepto transmitido por el doctor Farías, que dice, en referencia a Cristo, que Él era uno con nosotros, pero no uno de nosotros. De paso, este concepto no es originario del profesor Farías, sino que ya fue expresado por el doctor Roy Adams en su libro La naturaleza de Cristo de Gema Editores y Apia, impreso en los Estados Unidos en el año 2009, de donde muy posiblemente lo haya tomado el doctor Farías, aun cuando no lo mencione en su exposición, a pesar de sí mencionar el libro del doctor Adams. Pero si lo tomó del libro del doctor Adams, tampoco habría ningún problema. Al fin y al cabo, ellos reman en el mismo bote y se enrumban, por lo tanto, hacia el mismo lugar y con los mismos propósitos y con los mismos conceptos como representantes de la misma agrupación a la que pertenecen. En este caso, por lo ya dicho, esta tercera sección va en respuesta a ambos, al doctor Farías y al doctor Adams. Esto porque ambos pretenden que creamos que esa es la posición de los adventistas del séptimo día. Esto es claro en su intención, ya que en el caso del doctor Roy Adams, donde aparece la declaración por analizar en esta sección, es al final del capítulo titulado El Verbo se hizo carne, como Adán o como nosotros. Curiosamente, exactamente igual que la última parte del título de la exposición del doctor Farías, como Adán o como nosotros. Y en el caso del doctor Adams, él dedica todo ese capítulo a intentar demostrar que su concepto era el mismo de Elena G. de White, razón por la cual al terminar ese capítulo, después de que, según su pensar, indagó lo que Elena G. de White creía al respecto, termina diciendo, entonces, es decir, como resultado de su investigación en los escritos de Elena G. de White, entonces, es decir, concluyendo con lo que ella creía sobre esto, ¿no? Dice él, Cristo Jesús vino como un ser humano real, un ser humano en todo el sentido de la palabra, uno con nosotros, pero no uno de nosotros, en todas las cosas como nosotros, excepto solo en el pecado, experimentado y heredado, para ser nuestro Salvador y ejemplo. No sé a ustedes, pero a mí se me parece mucho esta declaración de conceptos a la transmitida por el doctor Farías en su conclusión. Una es la conclusión de un capítulo y la otra es la conclusión de una exposición en video. Aunque a decir verdad, sí hay diferencia, porque mientras que el doctor Adams en la frase uno con nosotros, el con lo ha colocado en cursiva, mientras que el profesor Farías lo hace en negrita. Ya ahí hay una gran diferencia, ¿no?
Bien, como sea. La pregunta aquí ¿es cierto que Elena G. de White enseñó que Cristo era uno con nosotros, pero no uno de nosotros? ¿Hablan con la verdad quienes dicen esto? Es muy fácil saberlo. Tan solo hay que leer sus escritos. Y sí, vamos a encontrar no pocas declaraciones de ella donde de diferentes maneras es claro ver que Cristo fue uno con nosotros. Por supuesto que sí. No tenemos ningún problema con eso. Negar eso es negar que Él estuvo entre nosotros. ¿Quién en su sano juicio negaría eso? El problema está con la segunda frase, a saber que Él no fue uno de nosotros. ¿Enseñó Elena G. de White tal cosa? Por lo menos insinuó alguna vez Elena G. de White que Cristo no fue uno de nosotros. Leamos algunas de las tantas declaraciones que ella hizo sobre esto, y cada quien llegue a sus propias conclusiones al respecto. A fin de que la reflexión mientras leemos sea lo más objetiva posible, en este caso no habrá comentarios de nuestra parte a las declaraciones, excepto en la conclusión de esta sección. Leamos entonces. Deseado de todas las gentes, página 15, párrafo 3. Página 24, párrafo 2 en inglés. Dice así. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejado a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle, Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Siguiente declaración. El Ministerio de Curación, 269, la página, párrafo 2. 349, párrafo 2 en inglés. Dice, la importancia y las oportunidades de la vida del hogar resaltan en la vida de Jesús. El que vino del cielo para ser nuestro ejemplo y maestro, pasó 30 años formando parte de una familia en Nazaret. Poco dice la Biblia acerca de estos 30 años. Durante ellos no hubo milagros notables que llamaran la atención del pueblo. No hubo muchedumbres que siguieran con ansias los pasos del Señor o que prestaran oídos a sus palabras. Y no obstante, durante esos años, el Señor desempeñaba su misión divina. Vivía como uno de nosotros, compartiendo la vida del hogar a cuya disciplina se sometía, cumpliendo los deberes domésticos y cargando con su parte de responsabilidad, al amparo del humilde hogar, participando de las experiencias de nuestra suerte común. Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. La siguiente está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 186, párrafo 1. Página 163, párrafo 3 en inglés. Dice, ¿cómo fue la vida de Cristo?
Él cumplía tan ciertamente su misión como hombre modelo cuando trabajaba como carpintero, ocultando al mundo el gran secreto de su misión divina, como cuando andaba sobre las olas, coronados de espuma en el mar de Galilea, o cuando resucitaba a los muertos, o cuando moría como sacrificio por el hombre a fin de poder elevar a toda la humanidad a una vida nueva y perfecta. Jesús moró largo tiempo en Nazaret, desconocido y sin honra, para que la lección de su ejemplo enseñase a los hombres y a las mujeres cuán estrechamente deben caminar con Dios hasta en los asuntos más comunes de la vida diaria. Cuán humillante, cuán rudo y común fue este descenso de la majestad del cielo, efectuado para poder convertirse en uno de nosotros. Atrajo la simpatía de todos los corazones al mostrarse capaz de simpatizar con todos. Los hombres de Nazaret preguntaron llenos de dudas, ¿no es este el hijo del carpintero? Marcos 6:13. La siguiente está en Conducción del niño, en este caso en inglés, página 346, párrafo 3. Dice: durante mucho tiempo Jesús habitó en Nazaret sin ser honrado ni conocido, para poder enseñar a los hombres cómo vivir cerca de Dios, cumpliendo los humildes deberes de la vida. Era un misterio para los ángeles que Cristo, la majestad del cielo, condescendiera no solo a tomar sobre sí la humanidad, sino a asumir sus cargas más pesadas y sus oficios más humillantes. Lo hizo para ser como uno de nosotros, para conocer los trabajos, las penas y las fatigas de los hijos de los hombres. La siguiente está en Dios nos cuida, página 13, párrafo 5. Página 18, párrafo 7 en inglés, correspondiente al 5 de enero, y dice así: qué posición exaltada la de ser identificados con uno en quien se centra toda perfección, quien es verdaderamente la majestad del cielo, pero quien, aunque caídos, nos amó tanto que las palabras no pueden expresarlo. Por nosotros Él depuso su manto real, descendió del trono del cielo y condescendió hasta vestir su divinidad con humanidad y llegó a ser como uno de nosotros, pero sin pecado, para que su vida y carácter sean el modelo que todos copien y para que puedan tener el precioso don de la vida eterna. La siguiente está en Review and Herald, 4 de marzo 1884, párrafo 7. Dice así: fue necesaria la condescendencia y el sacrificio para preparar el camino de la restauración del hombre al favor de Dios. El Hijo del Altísimo se hizo uno de nosotros, compartiendo las penas y debilidades de la naturaleza humana para levantar al hombre caído y reunirlo con Dios. La siguiente, Review and Herald, 9 de febrero 1892, párrafo 14. Dice: el maestro de la verdad necesita primero aprender sus lecciones del gran maestro. Cristo asumió la humanidad para poder tocar a la humanidad. Se hizo uno de nosotros y quiso que sus pastores se acercaran lo más posible al pueblo en simpatía y amor, sin sacrificar un solo principio de verdad. La siguiente se encuentra en Cuaderno de la Biblioteca de Elsa Bernard, página 73, párrafo 5, en inglés. Dice: cuán humilde, cuán ruda y hogareña fue esta condescendencia de la majestad del cielo para hacerse uno de nosotros. Atrajo la simpatía de todos los corazones al mostrarse capaz de simpatizar con todos los hombres de Nazaret. En sus dudas inquisitivas se preguntaron, ¿no es este el carpintero, el hijo de José y María? Y así terminamos con las declaraciones en esta ocasión. Conclusión. Tanto el Dr. Roy Adams como el profesor Daniel Farías nos dicen:
Jesús no fue uno de nosotros. Elena G. de White dice, Jesús fue uno de nosotros. Sugerencia, es más seguro creerle a ella. Por lo menos ese es el consejo inspirado, expresado por el rey Josafat, registrado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20b. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hasta aquí esta sección. Les deseamos las mejores bendiciones del cielo a todos y si el Señor lo permite, nos volveremos a contactar en una próxima.